hace 2 semanas, que fue antes de la conferencia de misiones, vimos algo acerca de cuál es el fruto que se empezó a ver en la vida de Pablo después de su conversión en el camino a Damasco, y cuáles son algunas de las características que veíamos, de las cosas que él estaba proclamando. 2 cosas que vimos. Una era que él proclamaba que Jesús era hijo de Dios y que Jesús era el Cristo. Esas 2 cosas, vimos que esa es la esencia del mensaje del Evangelio y de la convicción de nuestra fe, que eso es lo que en realidad está como el fundamento de todo lo que se está proclamando en el libro de Hechos. Y esta es la nueva convicción que hay en Pablo. Hoy y el próximo domingo vamos a estar viendo un paréntesis más que existe dentro del libro de Hechos, antes de que lleguemos al capítulo 13. O sea, de aquí a que lleguemos al capítulo 13, vamos a estar enfocándonos nuevamente en Pedro y en algunas historias más de su vida. Y básicamente a partir del capítulo 13 de Hechos vamos a estar enfocándonos en Pablo nuevamente. Y Lucas vuelve a llevar nuestra atención a él y al ministerio que Dios lo llamó a él a hacer. Entonces, por ahora, Pablo no va a estar en la escena, y vamos a ver algunas historias que Hechos nos da, que surgieron justo en este tiempo. ¿Se acuerdan? Habían estado los apóstoles en Jerusalén principalmente, y ya se ha empezado a expandir el evangelio hacia Judea, hacia Samaria y otras regiones. Vimos lo que pasó con Felipe y cómo ya se está llevando el evangelio a los gentiles. Y lo que quiero que vean en todo lo que vamos a estar viendo hoy y en las próximas, pues en lo que queda de nuestro estudio de Hechos, quiero que vean cómo es que el evangelio está avanzando y está creciendo por todo el mundo, y no hay nada que lo detenga. No hay nada que pueda frenar el avance de este mensaje. Está creciendo, hay gente convirtiéndose en todas las regiones, hay nuevas iglesias en lugares donde no había iglesias. Y si recuerdan, Pedro había ya estado en Samaria cuando fue lo de Simón el Mago. ¿Se acuerdan cuando él va con Juan y visita esa región? Ahora los apóstoles están saliendo de Jerusalén a ver qué está pasando. Están yendo y visitando estos nuevos grupos de cristianos. Se escuchan, fíjate que ya hay unos cristianos por acá. Y dice Pedro, pues vamos a verlos, vamos a visitar, vamos a ver qué está haciendo Dios allá. Está un poco fuera del control de los apóstoles todo el avance del evangelio que se está dando, pero están yendo a visitar todas estas regiones. Quiero que se lo imaginen un poco como cuando abren una botella de perfume y el olor del perfume llena el cuarto. Así es, así me imagino el avance del evangelio en el libro de Hechos. Es una botella de perfume que ha sido destapada y que ya no hay nada que pueda frenar cómo es que está avanzando el olor, la fragancia de las buenas nuevas del evangelio por todas partes. Eso es como, creo, eso es lo que está sucediendo, y esa es una buena analogía que creo que nos ayuda a entender cómo es que se está dando lo que estamos leyendo aquí. Vean, estas son las 2 historias que hay aquí en Hechos 9, 32 al 43. Vamos a leer el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos,
vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bueno, esa es la primera historia que leemos. Va a los santos, o sea, este es un grupo de cristianos, y cuando llega con estos cristianos se encuentra con un hombre que se llama Eneas, que ha estado paralítico ya por 8 años. Y ahí hay un paralelo, creo, y vamos a verlo en la siguiente historia. Aquí vemos a Pedro haciendo y repitiendo muchas de las mismas cosas y de los mismos milagros que se vieron durante el ministerio de Jesús. Marcos 2:11 vemos la historia también de un paralítico que es muy parecida a esta. Entonces, Pedro tiene muy claros estos milagros que vio durante su tiempo con Jesús y durante el tiempo en que Jesús estuvo sanando gente. Y ahora Pedro está siguiendo el mismo ejemplo y le dice, y es lo mismo que dijo Jesús también, pero fíjense, aquí está la clave, dice Pedro: Jesucristo te sana. No soy yo, es Jesucristo el que te sana, es en su poder. Levántate y haz tu cama. Ya ven, papás, esto es bíblico, le pueden decir a sus hijos. Así como le dijo Pedro a Eneas: haz tu cama. Y el resultado es, le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hay un testimonio que está teniendo la iglesia y la obra de Dios continua en la iglesia, que está provocando que la gente venga a los pies de Cristo. Ese es el resultado de la obra de Dios en estas regiones. Y vamos a ver esta segunda historia, que es la historia de Dorcas o Tabita. Ahora, esta es otra región. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahora, estas historias, lo que quiero que vean, y ese es el título del mensaje: Dios sigue obrando en su iglesia. Ya vimos que Saulo se enfrentó con mucha tribulación, lo querían matar, se tuvo que escapar en una canasta, luego se tuvo que ir a Tarso, de regreso de donde era él, para estar seguro. Y hemos visto la persecución y la oposición que está sufriendo la iglesia. Pero en medio de todo eso, y vimos que en el versículo 31 había paz después de que se fue Pablo. Hubo un periodo de paz, hubo un periodo aparentemente de tranquilidad, un poco de tiempo para la iglesia. Pero vemos que en medio de todo eso, Dios le quiere dar la seguridad a la iglesia de que todavía está con ellos, de que todavía está obrando, que a pesar de la tribulación, a pesar de los momentos difíciles que han vivido, Él sigue ahí y va a seguir con ellos.
Y va a seguir haciendo milagros, va a seguir convirtiendo a la gente y la iglesia va a seguir creciendo. Dios sigue obrando. Esa es la sensación que me da cuando leo estos pasajes, que Dios quiere afirmar a la iglesia y darles la clara muestra de que Él está ahí con ellos. Y a través de estos eventos que están sucediendo con Pedro, no veamos nada más el hecho de que son cosas milagrosas que están sucediendo. O sea, hay un paralítico se sana, hay una mujer que estaba muerta es resucitada. No es nada más eso, es el hecho de que Dios quiere dar señales claras de que sigue con su iglesia. No se desanimen, aquí sigo con ustedes. Creo que esa es la fuerza de estos pasajes. Y nuevamente vemos ya esta historia de Eneas, nuevamente con la historia de Dorcas o Tabita, que significa gacela. Está bonito ese nombre, ¿no? Tabita. Y abundaba, esta es la descripción de ella, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahorita vamos a regresar a ese punto. Pero quiero que vean que en esos días dice que se enfermó, muere y no la enterraron. Y estaba leyendo un poquito más acerca de esto. Dice que la costumbre de los judíos, por lo menos en Jerusalén, era que el mismo día que moría alguien lo enterraban, no dejaban que pasara más de un día. Sin embargo, afuera de Jerusalén, en otras regiones, la costumbre era 3 días. Y en este caso, por eso es que no la han enterrado y tienen todavía esperanza. Ellos dicen, escuchamos que Pedro anda por aquí, entonces háblenle, a ver. Ya puedes ver la esperanza en la invitación que le hacen a Pedro de que vaya, como a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor algo quiere hacer Dios aquí en esta tragedia que acaba de suceder de esta mujer que era tan apreciada por ellos. Entonces vemos algo de por qué era tan apreciada. Hacía túnicas y vestidos para las viudas. Y vemos que Pedro, nuevamente hay un paralelo aquí, es Juan 11, es la resurrección de Lázaro. Probablemente Pedro se acuerda de ese evento, pero también hay otro evento en Marcos 5, específicamente el versículo 41, Marcos 5, 41, en donde también Jesús resucitó una niña en una manera muy, muy parecida, las mismas características, en un cuarto arriba, pide a la gente que se salga, ora por ella, le dice levántate y se levanta y la presenta viva. Nuevamente el resultado, muchos creyeron en el Señor y sigue creciendo la iglesia. Bueno, eso es en general, estas son las 2 historias que están en esta sección de Hechos, así que quiero ver 4 cosas aquí que me llamaron la atención, que estuve pensando, que serían las cosas que creo que vale la pena meditar y enfatizar para nosotros como iglesia. Número 1 es que la obra de Dios, ahorita ya vimos a Saulo, esto es muy interesante, ya vimos a Saulo que cuando él se convirtió, él fue y empezó a predicar en las sinagogas, o sea, a los, ¿qué? Judíos, ¿verdad? Pablo. Aquí está Pedro, nuevamente en estos grupos, estas comunidades judías, pero lo que va a venir el próximo domingo es el principio de la obra de Dios entre los gentiles. Ahorita estamos viendo esta última etapa, diría yo, o una de las últimas cosas que vamos a ver donde está siendo enfatizado esta obra entre los judíos específicamente. El enfoque se va a hacer crecientemente en el libro de Hechos hacia los gentiles y la obra hacia los gentiles. Entonces, lo primero que veo es, son comunidades judías, pero ahora vemos Dios está obrando entre los judíos y en el próximo capítulo va a estar obrando entre los gentiles. No hay oposición entre Pedro y Pablo. No es que en realidad Pedro, algunos críticos del Nuevo Testamento, liberales, dicen, es que
Pedro representa la vieja escuela del judaísmo y Pablo viene a crear una nueva escuela y a renovarla, y entonces esa es la escuela que fue adoptada, o la teología que fue adoptada por la Iglesia Católica, y esencialmente es la idea de predicar a los gentiles. Pero como vamos a ver, eso no es cierto. Pablo había estado predicando a los judíos. Ahorita Pedro está predicando a los judíos, pero Pedro va a ser el primero en ir a los gentiles también. Bueno, ya vimos que Felipe fue a los gentiles también y tuvo el encuentro con el etíope eunuco. Pero básicamente, aunque el enfoque sí va a ser en gran parte que Pablo va hacia los gentiles y Pedro tiene un ministerio hacia los judíos, vemos en realidad en estas historias este punto intermedio de hechos, que el ministerio al cual fueron llamados ambos, tanto Pedro como Pablo, fue a predicar a judíos y a gentiles. Ambos tienen la misma misión. La segunda cosa que quiero que vean es la vida de Dorcas. Quiero enfocarme en esta porque esta es la historia que está en más detalle y me llamó la atención porque nos explica su vida, por qué es que tenía un buen testimonio en su iglesia. Ella dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No sé si era una mujer que a lo mejor tenía algo de recursos o cómo habría sido, pero el punto es que cuando ella muere, esto es lo que pueden decir acerca de ella. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Sabemos específicamente cuáles eran estas obras que hacía, porque nos dice el versículo 39 que hacía túnicas y vestidos. Cuando estaba leyendo esto me imaginaba a las hermanas que siempre están ahí con sus tejidos, ¿no? Haciendo sus chambritas y sus bufandas y todas estas cosas, y me doy cuenta que aún esas cosas pequeñas, como podríamos pensar que son pequeñas, tienen un gran peso dentro de la iglesia. El saber cómo servir a Dios con los dones y con los recursos que Él te ha dado a ti para hacer. O sea, quiero que esto sea de ánimo a todos los que estamos aquí, de que por muy pequeño e insignificante que parezca, todos podemos desarrollar un ministerio de compasión y de servicio hacia los demás que honre y que glorifique a Dios. O sea, yo me pregunto, esto es lo que me pasaba por la cabeza cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Podrían decir eso de mí cuando yo muera? ¿Sería una descripción fiel si dijeran abundaba en buenas obras y limosnas? Piénsenlo cada quien acerca de sí mismo. O sea, ¿podrían decir eso de mí? O sea, que yo constantemente estaba preocupado por otros y en hacer cosas por otros. O estoy tan ocupado con mis propios problemas y mi propia vida y cuánto tiempo me falta a mí, que lo único que tengo tiempo es para mí y para mis intereses. Es que necesito descansar. Es que no tengo tiempo. Es que, y todo el tiempo tenemos algún pretexto por el cual no podemos servir a los demás, no podemos hacer cosas por otros, no podemos usar los recursos que Dios nos ha dado a nosotros para la obra de Dios. Y aquí es muy específico, es hacia las viudas, donde Dorcas ha tenido este ministerio de servicio. Entonces, lo primero que hacen cuando llega Pedro es enseñarle toda la ropa que les ha hecho. Dice, mira, es que ella me acaba, y todavía ni acababa esta túnica que me estaba haciendo. Entonces, ese es el testimonio que ella tiene. Y yo quiero que vean lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27. La religión pura
y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Es ese el tipo de religión que practicamos nosotros? Hermanita Dolores, ¿la cuidamos bien? No sé dónde anda Lupita, pero por ahí anda Lupita también, ¿no? Es el cuidado de las viudas dentro de la iglesia es una labor de todos los que estamos aquí. Es una responsabilidad para con Dios. Y no es nada más hacia las viudas, dice también hacia los huérfanos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero solo quiero que vean que hay un legado que tiene que quedar de una vida que ha sido transformada por el Evangelio. Y creo que es saludable que pensemos constantemente acerca de ese legado. No porque nos importe demasiado qué piensen de nosotros el día que muramos, pero porque tenemos que darnos cuenta que el día que muramos lo que piensen de nosotros sí es importante, en el sentido de que va a dar testimonio de que realmente Dios hizo una obra en nuestras vidas. Entonces, por eso nos debe de importar. Porque si Dios está actuando en mí, la gente debe de recordarme y saber algo acerca de mí que da una clara muestra de que Él está transformando mi corazón. Ahora, hay otra cosa que quiero que vean que está sucediendo aquí en el libro de Hechos, y esto creo que es muy importante porque muchos escépticos dicen, muchos críticos de la Biblia, ateos especialmente, dicen: el cristianismo simplemente ha traído, la religión y especialmente el cristianismo, simplemente ha traído guerras y ha traído cosas malas a la sociedad. Pero lo que quiero que vean que está sucediendo aquí es muy sutil, no está en el pasaje en realidad, pero si ustedes ven el contexto cultural, se van a dar cuenta que hay una transformación que se está dando también en la sociedad, de lo cual está dando testimonio aquí Lucas, que es la manera en que una sociedad es transformada por el Evangelio. Hay un libro que estábamos promocionando y lo regalamos en el aniversario de Clasificación A, que es el de El poder del Evangelio para transformar una nación, de Miguel Núñez. Y justamente de eso se trata el libro, de la manera en que el Evangelio empieza a transformar la sociedad, porque cuando la gente empieza a vivir el Evangelio, a creerlo, entonces empieza a afectar la manera en que tratan a los demás. Y esto era algo completamente nuevo. O sea, no se había visto que se tratara de esta manera a las viudas, no se había visto que se tratara así a los huérfanos. De hecho, estaba leyendo acerca de esto, me impactó muchísimo. Decía que en esta época en realidad no existían los hospitales. Existían los doctores, pero no los hospitales. Y la razón era porque la atención médica estaba confinado a aquellos simplemente que tenían posibilidades de pagar a un doctor. Entonces, a la gente común no tenía acceso, y si se enfermaban, pues a ver, ¿cómo le haces? Si te mejoras, y si no, ni modo. Fue la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, al ir teniendo influencia en diferentes sociedades y culturas, que empezó a establecer los primeros lugares de atención médica para todos, o sea, hospitales. Los hospitales surgieron como resultado de la influencia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque había una preocupación por atender las necesidades físicas de otros. Aquí está, en el pasaje lo ven. No pasaban, no ignoraban
la situación que estuvieran viviendo hermanos y hermanas y decían, pues ni modo que se muera si no la podemos atender. De veras, había una preocupación genuina y profunda en estas comunidades cristianas, unos por otros, que se ve reflejada. Creo que es algo de lo que Lucas quiere que veamos. Huérfanos. ¿Sabían que? Estaba leyendo esto también. ¿Sabían que en la cultura griega y romana no había ningún sistema de cuidado de huérfanos? De hecho, si una familia tenía ya hijos y pensaban, ya son demasiados hijos que tenemos, entonces si nacía otro, lo dejaban por ahí en alguna parte abandonado, expuesto a la intemperie, lo que fuera, y si sobrevivía, bien, y si no, ni modo. Si sobrevivía, normalmente llegaban, no podía esa persona decir que tenía ninguna familia, nadie lo reconocía como su hijo, y muchas veces esos niños que eran abandonados, los huérfanos, terminaban en la prostitución. Es lo único que podían hacer y que les quedaba para hacer muchas veces, lo cual no es tan diferente al día de hoy, si lo piensan. En la cultura romana, estaba leyendo que cuando tenían un bebé, venían con el papá y si alzaba el brazo, entonces quería decir, sí, lo acepto como mi hijo, y si no lo hacía, entonces era considerado como huérfano. No tienes familia. Esto era lo que estaba pasando. Culturalmente esto era lo común en este tiempo. Pero les digo, no es tan diferente a hoy en día, porque ¿qué es el aborto? ¿No es exactamente lo mismo? Si ya tengo demasiados o si no me conviene tener un bebé, entonces lo mato. O sea, pensamos que estamos tan avanzados, tan diferentes a esa sociedad donde simplemente abandonaban a los bebés si no los querían. Pasa lo mismo hoy en día. Solo un poquito más sofisticado, porque lo hacen dentro de una clínica y antes de que pueda nacer el bebé, lo matan. Pero básicamente es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Y saben quiénes instituyeron y crearon los primeros orfanatos? Los cristianos. O sea, hay algo aquí que está sucediendo que es contracultural, que es lo que estamos viendo en estos pasajes, donde hay una preocupación genuina por los más débiles, donde hay una preocupación genuina por los enfermos. La educación también. La educación en esa época, sí había educación, pero no había escuelas para educación común para todos. A lo largo de la historia es la iglesia cristiana la que empezó las primeras escuelas y las primeras universidades de acceso general a la población. Entonces llegaban, y esto es históricamente lo que van a encontrar, cuando llegaban la iglesia cristiana a una nueva región, a lo largo de los siglos que siguen, instituían un hospital, un orfanatorio, una escuela y una iglesia. Y todas esas cosas iban juntas. Las más prestigiosas universidades de Estados Unidos hoy en día, como Harvard y Yale y Princeton, todas esas universidades fueron fundadas por cristianos. Ahí empezaron, no están ahí ahorita, pero ahí empezaron. Entonces, solo quiero que vean la obra de Dios en la transformación de la sociedad. Creo que estas dos historias nos dejan ver que Dios estaba obrando, transformando la sociedad, y si nos seguimos más allá del libro de Hechos, aquí es donde empieza, pero si nos seguimos más allá del libro de Hechos, vamos a encontrar en la historia de la iglesia que
efectivamente, donde está el Evangelio, la sociedad cambia. Por último, quiero que vean una cosa más de este pasaje. La obra de Dios en la santificación de sus hijos. Tenemos a Eneas aquí, tenemos a Dorcas, tenemos todas estas cosas, pero cuando estaba estudiando este pasaje, empecé a darme cuenta y a enfocarme en el hecho de que este es Pedro el que está haciendo estas cosas. Y nada más tuve que regresarme un poquito y acordarme un poquito de su historia para darme cuenta que yo tengo esperanza para que Dios obre en mi vida también. Y para seguir viendo las cosas que Dios quiere seguir haciendo en mi vida. ¿Dónde empezó Pedro? Pedro empezó con un llamamiento que leemos en Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. O sea, todo empieza con un llamado que hace Dios a nuestra vida. Él nos llama. En segundo lugar, y esto es una historia que encontramos en Lucas que tiene que ver con este llamamiento. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Pedro, a ver, vamos a pescar, y Pedro le dice, ahorita no hay peces, no tiene sentido que vayamos a pescar, y le dice Jesús, tú mete tus redes, vamos. Entonces van, ¿y qué pasó? No pueden ni siquiera sacar las redes tan pesadas que están y tienen hasta que hablarle a otro bote para que les ayude a cargar tantos pescados. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Lucas 5:8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Entonces vemos el llamamiento de Dios, y cuando somos confrontados con el llamamiento de Dios en nuestra vida, ¿cuál es el resultado? Reconocer nuestra condición delante de aquel Dios que nos está llamando. Es decir, nuestra pecaminosidad, nuestra culpabilidad delante de Él. Es Pedro reconociendo que necesitaba ser perdonado, ser aceptado por Dios, si es que iba a seguir con este Jesús. Después vemos confesión en la vida de Pedro. Y eso ya saben cuál es el pasaje, Mateo 16. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la siguiente parte, o sea, quiero que piensen, porque esta es nuestra historia. Lo que yo les estoy contando aquí es nuestra historia. Si ustedes son cristianos, esto es lo que ustedes han vivido ya. Han sido llamados por Dios, se han arrepentido delante de Dios, han confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí está lo interesante. Han sido probados en su fe. Han sido probados en su fidelidad a Dios. Y nosotros hemos fallado. Unos versículos más adelante, Jesús está diciéndoles que tiene que morir y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, ¿qué? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
¿Hemos fallado? ¿Tú y yo hemos fallado? Todos los que estamos aquí hemos fallado. Todos hemos sido en algún momento instrumento de Satanás para algo que no glorifica a Dios. Elías, un momento, estaba orando, haciendo caer fuego del cielo, y al siguiente momento estaba en una depresión, que estaba diciéndole: ya mátame, Dios, por favor, ya no quiero seguir viviendo. Esto es lo mismo que pasa con Pedro. Y Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, y esto es lo que Pedro estaba tan seguro de sí mismo, pero le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. No nada más ha fallado una vez Pedro, sino Jesús le recuerda que va a volver a fallar. Pero dentro de ese contexto le está diciendo: quiero que sepas que estoy intercediendo por ti, que estoy pidiéndole al Padre que tu fe sea fortalecida después de las tribulaciones que vas a tener. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Después de estas pruebas, después de enfrentarnos a fallar y a darnos cuenta de que aun cuando estamos tan seguros, que estamos tan bien y que somos tan buenos cristianos y que tenemos nuestras convicciones tan firmes, nos vemos confrontados con pruebas que nos hacen caer. Aún después de eso, Dios se acerca con nosotros y nos da más confirmaciones de su presencia en nuestras vidas. ¿Quiénes son los primeros hombres en ver la tumba vacía? Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron los primeros hombres, no los primeros hombres en ver la tumba vacía. Y después de esta confirmación, Pedro se da cuenta: algo hay aquí. Dios, este hombre Jesús, a quien yo sigo, está vivo. Y si Él está vivo, estará conmigo. Y eso me da fortaleza, me anima a seguir adelante. Y no nada más se quedó en eso de ser testigo de que Jesús estaba vivo, sino que Jesús mismo lo llamó y le dijo: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si hay algo a estas alturas que Pedro sabía,
es que amaba a Jesús, que había experimentado suficientes cosas con Él como para saber, este es el hombre que más amo en todo el universo y esta es la razón y el propósito de mi existencia. Y Jesús quiere confirmar este llamado diciéndole, si tú me amas, si tú realmente me amas como dices que me amas, entonces me vas a servir y vas a servirme a través de servir a otros. Cuando tú estés sirviendo a otros, estás demostrando que me amas a mí. Y eso es lo que está pasando aquí en Hechos 9. Pedro está buscando servir a otros, seguir en los pasos de Jesús, ser de bendición en las vidas de otros, ser de ánimo en las vidas de otros, yendo a estas pequeñas aldeas y ciudades donde hay cristianos para animarlos en su fe, para animar a la iglesia y decir, ¿saben qué? Dios está con ustedes y Dios sigue obrando y la prueba de eso es que yo estoy aquí. Yo no debería de estar aquí porque yo le fallé al Señor tantas veces, pero Él me siguió dando oportunidades para arrepentirme y para servirle y para seguirle. Por eso estoy aquí el día de hoy entre ustedes. Y Pedro siguió creciendo y siguió sirviendo. Hay otras historias que todavía faltan acerca de Pedro, que vamos a ver más adelante. Pero yo estaba meditando en esto porque estaba leyendo estas historias y empecé a pensar acerca de Pedro y me empecé a dar cuenta que Pedro somos cada uno de nosotros y que nuestra iglesia tiene esperanza. Podremos vivir tribulación, podremos vivir pruebas, podremos vivir toda clase de cosas que vengan contra nosotros, pero Dios sigue obrando. ¿Podemos seguir hacia adelante? Tenemos al mismo Dios que estaba aquí, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en este lugar. Y como Pedro, si estás aquí, si sigues vivo, significa que Dios no ha terminado contigo todavía. Así que sigamos aprendiendo, sigamos amando y sigamos sirviendo. Hacia allá vamos como iglesia.